invitada. Bueno, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta actividad para el Archivo Nacional a través del equipo del proyecto de modernización que se enmarca dentro de la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda. Es un agrado poder realizar esta actividad que tiene como eje central relevar la relación existente entre la transformación digital y la gestión documental electrónica. Dos conceptos que no suelen asociarse entre sí, y sin embargo, como veremos, están íntimamente relacionados y que no se entienden uno sin el otro, ya que la gestión documental electrónica es la herramienta que hace posible y duradera la transformación digital en el Estado. En estos momentos donde nos hemos visto removidos por la emergencia sanitaria, hay temas que se han vuelto de importante a urgente, y este sin duda es uno de ellos. En el ámbito de la presente charla, por favor las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, y al final de la charla, en medida que el tiempo nos lo permita, las podemos realizar a nuestra invitada. A continuación, entonces, inicio a presentar a nuestra querida invitada, Carlota Bustelo. Ella es consultora independiente, especializada en gestión de la información y los documentos. Ha participado en diferentes proyectos y experiencias, tanto en el sector público como en el privado, en España, su país de origen, y Latinoamérica. Fue parte del grupo de profesionales que constituyó el grupo de trabajo de gestión de documentos en la Agencia Española de Normalización, y a partir de ese momento se ha involucrado intensamente en el área de la normalización y normas ISO. Representa a España en el subcomité ISO de Archivo y Gestión Documental, donde constantemente están realizando actualizaciones y traducciones de las normas de gestión documental para incorporar los cambios que se hacen tan necesarios en este ámbito tan dinámico. Sumado a todo lo anterior, es profesora universitaria. Finalmente, quisiera agregar un extracto de su propia presentación que me parece muy adecuado para la presente actividad. Carlota se ha especializado en la aplicación de tecnologías informáticas al tratamiento de la información y la documentación. Su comprensión de este tipo de herramientas y de la estructura de la información ha sido siempre una gran ayuda para garantizar la correcta interlocución entre técnicos y usuarios finales en la implantación de los sistemas de información. Tiene una especial experiencia en la integración de los requisitos documentales y de gestión de la información en los procesos de negocio y actividades habituales de las organizaciones, ofreciendo asesoría sobre estructuras organizacionales y planes de formación y gestión del cambio. Por todo lo anterior, ¿no es cierto?, es un honor para nosotros poder tener la ocasión de presentarles a ustedes, y la dejo ya directamente con la palabra a Carlota Bustelo. Muy bien, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros por acá. La verdad es que estoy encantada de que las tecnologías nos permitan hacer estas actividades online, ¿no? Tendría que estar en Santiago, en Chile, en este momento, era lo que teníamos previsto, pero bueno, por lo menos hemos podido solventarlo mediante esto, y espero que, aunque no tengamos la cercanía del contacto físico, ¿verdad?, pues por lo menos sea capaz de transmitirles todo aquello en lo que yo creo, no solamente en lo que trabajo, sino en lo que creo, y en esa importancia que creo que la gestión documental cobra cuando estamos hablando de transformación digital. Voy a compartir la presentación y espero no tener ningún problema técnico en hacerlo, aunque lo hemos probado ya. Siempre puede haber la sorpresa del último momento, pero esperemos que no. Bueno, aquí está la presentación. Y aquí vamos a... Perdón. Bueno, creo que ya deberían estar todos viendo la presentación. Bien, bueno, digamos que el título, ¿vale?
es más importante casi el subtítulo que el título de esta presentación, porque yo lo que quiero es compartir con ustedes las experiencias y las buenas prácticas, porque yo creo que el primer mensaje a transmitir es que todos estamos embarcados en lo mismo, ¿no? Esta es la transformación digital. No sé cuándo podremos decir este periodo ya se terminó. De momento estamos viviéndolo y eso es lo que, por otro lado, hace apasionante, o por lo menos para mí, el mundo en el que vivimos y el pensar que estás en un momento de cambio en el que lo que tú haces puede llegar a ser importante y que realmente estamos todos en el mismo sitio. Entonces, yo he preparado esta charla con 3 puntos, ¿vale? Un poco un primer punto para situarnos la transformación digital en las administraciones públicas, que yo creo que es el tema concreto que tenemos que ver. Después, todo otro tema que es la gestión documental, el modelo y los retos dentro de esa transformación digital y de las administraciones públicas. Y por último, quizás la parte más importante, que es la última, sería recomendaciones desde la experiencia. Y son recomendaciones de la experiencia que tienen 2 partes, porque no voy a ocultar que todo tiene sus sombras y sus luces, o sus luces y sus sombras, en el orden que lo que queramos decir. Y por lo tanto tendré una parte de mejores prácticas y otra parte de lecciones aprendidas. Y como digo, son desde la experiencia, es decir, son recomendaciones desde la experiencia. Yo creo que en el momento en el que estamos es lo único que podemos decir, ¿no? Tenemos algunas certezas que vienen de la experiencia, todavía muchas incertidumbres y estamos todos en el mismo camino. Vamos a empezar por situar un poco lo que es la transformación digital en las administraciones públicas. Parece que es muy obvio lo que voy a decir, pero yo me gusta recordarlo muchas veces, ¿verdad? Porque ¿qué significa transformación digital en las administraciones públicas? El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero eso tiene que estar respaldado por una normativa, ¿verdad? Y sobre todo por 2 cosas que no son iguales, aunque solo cambian en una letra nuestro idioma. Tiene que haber nuevas actitudes. Los servidores públicos deben tener una nueva actitud frente a esa transformación digital, porque es una transformación muy profunda. Y por lo tanto también tiene que haber nuevas aptitudes, ¿verdad? O sea, tenemos que saber cosas diferentes, porque si no, no seremos capaces de acompañar en este proceso. Solamente es recordar un poco de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital. Hay veces que a mí me da un poco de miedo que se confunda el hecho de que, bueno, yo voy a seguir haciendo lo mismo, solo que lo voy a hacer con otros medios. Y yo creo que la transformación digital en donde estamos va mucho más allá. No es hacer lo mismo cambiando, digamos, mi máquina de escribir o por mi computadora o porque voy a seguir trabajando en papel y luego voy a tener una máquina que se llama escáner donde me va a convertir las imágenes en digital. Eso no es transformación digital. Eso es seguir haciendo lo mismo con algunas cosas que nos ayuden a hacerlo a lo mejor mejor. Transformación digital es algo bastante más profundo. Y la transformación digital es ya una realidad, ¿vale? Hace unos años quizá no estábamos hablando de que sea una realidad, ahora sí lo es. Yo ahí he cogido un extracto de lo que es la encuesta, una encuesta a nivel mundial que hace las Naciones Unidas y que se llama el índice de la administración electrónica o del e-government, que es la última se hizo en el 2018. No sé ahora con toda la pandemia si realmente va a haber, normalmente se hace cada 2 años, no sé si este año 2020 va a haber, pero en principio cada 2 años, perdón, que se me ha ido. Y yo lo que he hecho es mirar a ver cómo está Chile, cómo se sitúa Chile, ¿verdad? Hacen un ranking, el índice está compuesto de varios componentes y bueno, Chile no está nada mal con lo que respecta a América, ¿no? Ahí lo tienen. Es el país de América que está en 4º lugar en cuanto al índice de administración electrónica o gobierno digital. A nivel del mundo es la última columnita que vemos aquí, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, es el país número 42, tampoco está en la tercera parte por arriba de la tabla, ¿no?
Y como recordaba Pilar hace un momento cuando me estaba presentando, yo creo que además tenemos delante la crisis, la tremenda crisis del COVID, ¿verdad? 19, que nadie se podía esperar, pero que sin duda acelera la necesidad de esta transformación digital. Y tal vez nos queda todavía saber cómo lo vamos a lidiar, cómo vamos a vivir con ello, pero parece estar siendo el empujón que se necesitaba para que esa transformación digital fuera real, ¿vale? Y lo que podemos esperar en los próximos tiempos es una... Carlota, ¿está silenciado tu micrófono? Sí, creo que lo ha silenciado. ¿No? ¿Está bien ahora? ¿Me están escuchando? Sí. Vale. No sé si ha habido algo que se perdió mi voz en algún momento. Pero fue los últimos 15 segundos. Ok, Muy poquito. entonces, bueno, estaba hablando de la crisis del COVID, ¿verdad? Y que ese es el empujón que parecíamos estar esperando y que tal vez nos han dado un poco fuerte, pero era esa aceleración en este proceso de la transformación digital. Y en todo eso, ¿vale? Toda esa transformación digital está la gestión documental detrás, ¿vale? Y a mí me gusta jugar con las palabras, es un poco como un trabalenguas, pero decir que estamos pasando de la gestión documental electrónica a la gestión de documentos electrónicos. Y es un matiz un poquito que le da un matiz diferente, ¿no? A qué es esto. Y sobre todo me gusta jugar con eso también porque yo creo que lo que nos está pasando es que hemos pasado de un plano plenamente operativo, o sea, es decir, cuando estábamos hablando de gestión documental en papel, es muy difícil convencer a ningún directivo ni a nadie de que coger los documentos, meterlos en una carpeta, ponerle un nombre a una carpeta, es algo estratégico, ¿verdad? Es claramente operativo. Pero cuando eso lo transformamos a lo que hay que hacer en este mundo de transformación digital, la gestión documental se pasa a un plano estratégico. Y se pasa a un plano estratégico porque es una pieza clave de la transformación digital. Tenemos que entender esa gestión documental como horizontal, algo horizontal a todos los sistemas de información y que es absolutamente indispensable para la implantación de la administración electrónica. No hay administraciones públicas, no hemos inventado, no lo sé si en el futuro lo inventaremos porque esta bolita de cristal no la tenemos nadie, ¿no? Pero hoy en día las administraciones públicas no saben trabajar de forma en que la gestión documental no sea algo absolutamente imprescindible. Y por lo tanto se convierte en una pieza que si no funciona, la transformación digital en las administraciones públicas cojea. No es que no sea posible, sino que cojea de unas características que le queremos dar a ese nuevo entorno, ¿verdad? No queremos perder seguridad, queremos ser transparentes, queremos también que esas decisiones que se han tomado en algún momento se pueda seguir consultando sobre ellas. Queremos que los documentos que lo ameriten tengan ese carácter patrimonial, porque si no las nuevas generaciones tampoco sabrán qué pasó, ¿no? O sea, a veces mucha gente se pregunta, ¿no? Estamos en la edad media digital, es decir, lo que estamos haciendo ahora dentro de 50 años, dentro de 60 años, ¿lo sabrán nuestros sucesores o será una oscuridad total que no sabremos lo que es? Por lo tanto, ahí estamos en ese punto, era solamente para situarles. Y ahora quería centrar más qué es esto de la gestión documental dentro de la transformación digital de las administraciones públicas. Y yo creo que lo principal es que hay dos cosas, ¿no? Hay un modelo de referencia general, o sea, cómo se está haciendo esto, y luego hay una normativa y una realidad, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es, bueno, primero decir, y creo que esto es muy importante y para mí es uno de los mensajes que creo que es importante transmitir, es que el modelo de gestión documental y de archivo digital o de archivo digital
no es único, es decir, ojalá, bueno, no sé si ojalá, porque entonces el mundo no sería diverso, pero si supiéramos, si todo el mundo tuviera muy claro, este es el modelo que hay que seguir, pues no tendríamos más que mirar cómo es el modelo e intentar aplicarlo. Pero la vida no es así, la realidad no es así, el modelo no es único y no puede ser aplicado de la misma manera en todas las administraciones públicas y en todos los países igual, ¿vale? Puede haber en algunos entornos en que se parezca más que en otros, pero no necesariamente tiene que ser exactamente igual. Yo lo que he hecho es desde mi visión, ¿vale? Tratar de hacer algo muy simple, un esquema súper simple, de alto nivel, de lo que he podido conocer, de lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los componentes absolutamente básicos de un modelo de gestión documental a nivel de todas las administraciones públicas de Chile, ¿no? Y de las cosas más básicas he hecho una apreciación absolutamente particular y como es absolutamente particular, cualquiera de ustedes puede estar en desacuerdo conmigo, pero esta es mi visión, ¿vale? Una visión desde fuera, una visión de alto nivel y que solamente pretende situarnos un poco. ¿Yo qué necesito? Yo que he visto en esos modelos que son diferentes en cada país, ¿vale? No conozco a todos los países del mundo, más quisiera yo, pero sí he podido trabajar en varios países y acercarme a los modelos de otros tantos. Y por lo tanto, ¿qué veo yo como componentes básicos del modelo? ¿Vale? Estos son los que están puestos en esta columna, componentes básicos del modelo. Y lo que he hecho es bueno, un intento de semáforo donde no hay nada rojo, lo ven, ¿no? Intentar ver cómo veo yo que está en Chile y haciendo unas observaciones, ¿verdad? Primero necesitamos, cuando tenemos un modelo, necesitamos tener los conceptos documentales básicos, es decir, ¿qué estamos hablando? Y en Chile, en la legislación, yo veo que hay los conceptos de qué es un documento y qué es un expediente electrónico están. Son unos modelos muy simples, son unos conceptos muy simples. En otros países esos conceptos han sido mucho más complejos, quizá más ricos, pero aquí no estamos juzgando qué es lo bueno o qué es lo malo. Simplemente digo que los que tenemos nosotros son conceptos básicos, simples y que en Chile se han hecho simulando al papel. Es decir, un documento electrónico, yo me leo lo que es en Chile, ¿verdad? Y se parece mucho a un documento en papel, pero es que lo veo en la computadora y que están basados fundamentalmente en la firma. Pero lo tenemos, ¿vale? Tenemos, además, otra componente importante de ese modelo es los procesos y circuitos documentales definidos, que estén definidos. Y aquí yo no veo que en Chile estén perfectamente definidos. Lo que sí veo es que algunos sí, por ejemplo, la transferencia electrónica que se está trabajando en el proyecto de modernización, pero faltan otros, ¿vale? Y por lo tanto, por eso tengo este semáforo en ese color anaranjado. Otra parte fundamental es las funciones y las responsabilidades. O sea, qué funciones y qué responsabilidades hay. Y el tema es que las funciones y responsabilidades asignadas para el mundo papel no nos sirven, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por ver las nuevas funciones y las nuevas responsabilidades que solo se necesitan para unas administraciones digitales o para un gobierno digital. Y ahí lo que veo es que algunas sí, pero no todas, ¿verdad? Por ejemplo, pues el papel del Archivo Nacional con el proyecto de modernización parece que sí tiene un papel dentro de este proceso de transformación digital, pero no todas las responsabilidades están claramente definidas. Y además, obviamente, necesitamos unas herramientas tecnológicas. Y tenemos algunas, en Chile tenemos algunas, pero no todas, nos faltan todavía algunas. Además, necesitamos unas normas técnicas que estén aceptadas por todos. Y aquí, en Chile, tenemos tímidamente algunas normas. Eso es como yo lo veo. Nos faltan cosas, nos faltan instrumentos, nos faltan algunas cosas. Pero lo importante de ello no es solo tenerlas, sino que sean aceptadas por todos. Y sí, también se necesita, claro que sí, una legislación que respalde toda esa transformación digital. Y en Chile existe. En Chile existe una legislación que apoya el que no se use papel en las administraciones públicas. Y por lo tanto, tenemos
un panorama que está lleno de digamos, buenos puntos de partida y unos cuantos retos para verlos entre nosotros, ¿verdad? Y estos retos, pues son estos que he intentado poner en esta diapositiva, ¿no? Y creo que también es importante lo que tenemos en el centro, ¿no? Yo creo que necesitamos tener un entendimiento general de cuál es el modelo, qué es esto de la gestión documental en unas administraciones públicas que se están transformando, porque venimos de un modelo muy asentado del papel y necesitamos entender cómo es este cambio, qué es este cambio. Así que a mí me gusta mucho utilizar este dibujo. Es un dibujo que ni siquiera he traducido porque no es mío y quiero que quede obvio que no es mío. Es un dibujo que sale de un proyecto europeo, que es el e-archiving, en el que se intenta de un solo golpe de vista entender, ¿verdad?, cómo son esos sistemas de información, esas herramientas informáticas cómo se crean los documentos y cómo queremos verlo en un modelo general. Entonces, voy a explicar esto en unas pocas palabras, pero realmente lo que estamos viendo aquí es que nosotros necesitamos, cuando las administraciones públicas se transforman digitalmente, lo que van a tener serán, llamémosle, aplicaciones de negocio, aplicaciones de tramitación, varios componentes que son estos business systems, que realmente lo que hacen en muchos casos, aparte de más cosas, es crear documentos, crean y reciben documentos. Es esta idea aquí, ¿no? Estos business systems pueden estar apoyados en unos sistemas que son específicos de gestión de documentos. Pero lo importante son estas flechitas que los unen, ¿verdad? Capturan documentos y reusan las aplicaciones de negocio, los tramitadores, pueden capturar y pueden usar lo que las aplicaciones propias de gestión documental tienen. Y después, cuando tenemos esto, tenemos los sistemas de archivo, ¿verdad? Los archival systems. Los archival systems son aquellos que ya están en una institución de la memoria. Esa institución de la memoria es, en este caso, el Archivo Nacional que nos acoge esta actividad hoy y que, claro, recoge una parte de todos esos documentos que hemos creado en este entorno, los ingesta para guardarlos, y no es todos, porque todos no los necesitamos, porque todos es inviable. Una parte de esos documentos los ingesta en sus archivos y de nuevo lo importante son las flechitas, ¿verdad? La flechita que ingesta y la flechita del acceso, ¿verdad? Y sobre todo, si se dan cuenta, aquí hay una cosa que está en todos, ¿verdad? Que es el acceso. El acceso tiene que ser siempre a todos los sistemas, ¿vale? Esté donde estén los documentos, que son los que reflejan la actividad de las administraciones públicas, tenemos que tener acceso a ellos, porque de eso se trata, de esto se trata la gestión documental. Tenemos, en este entorno general, tenemos, por lo tanto, varios retos. Y tenemos que en esta primera parte, esa gestión documental en las aplicaciones de negocios, necesitamos el reto de cómo hacemos gestión documental como apoyo a la gestión. Es decir, ¿qué es el reto aquí? Ser lo más eficaces, lo más eficientes, realmente hacer gestión documental que apoye lo que todos queremos de nuestras administraciones públicas, que sean más eficaces, más eficientes, que se simplifiquen los trámites, que apoyen a la ciudadanía y que además sean transparentes. Y siempre seamos capaces de saber lo que están haciendo las administraciones públicas. Por el otro lado, por el lado de los sistemas de archivo, tenemos el gran otro reto, ¿vale? Que es el reto de la preservación digital. Todos sabemos que nuestros documentos electrónicos pueden acabar siendo no legibles, ¿verdad? Todo lo que está actualmente en las redes, que está en sistemas informáticos, puede perfectamente acabar no siendo legible al cabo del tiempo. Venimos de una tecnología
muy buena, una tecnología que es la tecnología del papel, ¿verdad? A veces se nos olvida que el papel y el hacer documentos es también una tecnología. Como decía un profesor de sistemas de información, es una tecnología tan buena que en 400 años nos ha quedado obsoleta y por eso nos parece que vive con nosotros. Pero nos tenemos que dar cuenta de que es una tecnología y que antes de que existiera el papel, remontándonos varios siglos atrás, no concebían que pudiese existir esa tecnología. O sea, esa revolución que supuso el hecho de que se hiciera papel y que se pudiera utilizar, digamos, de una manera masiva, cambió absolutamente la forma en que se documentaban las cosas, ¿no? Las cosas y sobre todo las administraciones públicas. Tenemos dos retos muy importantes, muy diferentes, muy distintos, y tenemos también dos retos, digamos, transversales, que son los que están aquí abajo. Por un lado, tenemos que el reto de hacer bueno de verdad, de hacer real la transparencia y el buen gobierno, y eso no se hace si no hay una buena gestión documental, es imposible. Y tenemos el reto de conciliar las necesidades del soporte administrativo con el aspecto patrimonial, esto que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Es decir, porque también estamos hablando de gestión documental como una forma de dejar a los que nos vienen, los que nos siguen, ¿verdad? Ese aspecto patrimonial. En este sentido, siempre es eh, interesante darnos cuenta de que a veces sabemos más de lo que Cristóbal Colón llevó en las 3 carabelas cuando hizo sus 4 viajes y que todos nosotros hemos estudiado en algún momento, porque sabemos al detalle hasta el número de gallinas que iba en cada uno de los barcos, y de repente buscamos algo relacionado con nuestro país de hace 10 años y nos cuesta muchísimo más trabajo entenderlo, ¿no? Por lo tanto, se trata de evitar ese gap, esa oscuridad digital que llaman algunos la edad media digital. Y claro, yo he dicho, bueno, ¿y en Chile esto cómo va? ¿Vale? Pues yo he entendido esto, pero no estoy segura. Para mí es una aproximación. Yo veo que hay herramientas como Simple, como Dot Digital, que las entiendo como business systems. Entiendo que quizá alguna administración pública en Chile tiene algún sistema de gestión documental propio, pero en general no hay, o sea, o no hay una idea de que tiene que haber esa pieza. Y ahora estamos construyendo, se está construyendo en el Archivo Nacional lo que sería el archivo digital. ¿Vale? No estamos mal con el modelo, pero siempre que tengamos claro cómo es. Y después tenemos otro reto, ¿verdad? Un reto que yo lo he visto y lo he confirmado en un reto general, no los retos que he hablado antes, sino una cosa más general, que yo lo he visto en muchos países, y es que hay una distancia, o suele haber una distancia, entre lo que se quiere hacer y lo que se hace, ¿vale? Y por eso he puesto a este caminante por aquí, que dice que el camino se hace al andar, y no sé por qué sucede, pero he puesto dos ejemplos de de 2 países diferentes y muy diferentes, para que me entiendan lo que queremos decir. Es decir, tenemos a veces en nuestras legislaciones, en los últimos tiempos y en todo lo relacionado con la administración digital, la legislación se ha convertido casi en un motor del cambio. Es decir, nuestros legisladores, probablemente sin tener mucha idea de lo que están diciendo, porque yo me imagino a los diputados de cualquier asamblea, me da igual que sea el Congreso de Washington, que sea la Asamblea de Chile o que sea el Congreso de los Diputados de España, yo creo que la gente que está elegida por todos nosotros para sentarse ahí no tienen mucha idea de qué es la transformación digital. Y sin embargo, están dictando leyes, ¿verdad?, para esa transformación digital. Y entonces, probablemente los requisitos se establecen de una manera no realista, ¿no?, que luego pues nos cuesta trabajo cumplir, ¿no?, o entender qué quiere decir. Y por otro lado, nos encontramos con que las organizaciones pues no dan la suficiente importancia a implementar
digamos, lo que se quiere hacer, ¿verdad? Lo encuentran difícil, no entendemos muy bien lo que quiere decir y probablemente no le damos la importancia suficiente. Yo he puesto estos ejemplos aquí porque alguno es de hace 5 años, como por ejemplo el de Estados Unidos, pero me sorprendió mucho cuando lo vi y sigo viendo que es lo mismo, ¿no? Y ya en el 2015, espero que las cosas hayan cambiado, pero no lo sé. Hubo una encuesta sobre cuántas administraciones públicas realmente cumplían con las reglas del procedimiento civil, le llaman ellos, administrativo, diríamos nosotros, ¿vale? Y sorprendentemente se dijo que el 70% de las administraciones públicas no cumplían, y especialmente todo lo que se refiere a la gestión documental. Por poner otro ejemplo, en el ejemplo que tenemos al otro lado, el ejemplo de España, tenemos una regulación dentro de lo que nosotros llamamos nuestro Esquema Nacional de Interoperabilidad, con un detalle enorme de lo que son los requisitos de documentos y expedientes electrónicos. Pero un detalle, muy detalle, de hecho, en nuestra regulación siempre se sorprenden cuando nos miran desde fuera, porque es la única vez que nuestro boletín oficial, que es donde salen todas las leyes publicadas, se han publicado hasta esquemas de XML, ¿verdad? Unas cosas absolutamente técnicas y para respaldar esta aproximación de la transformación digital se ha hecho eso, se ha publicado de forma oficial un esquema XML, ¿no? O sea, súper detallado. Y sin embargo tenemos otra legislación, que es la Ley de Transparencia, que nos obliga a publicar la información sin que tenga ninguno de los requisitos que se piden a los expedientes y documentos electrónicos. Es decir, es que nadie a nivel legislativo supo casar que una cosa sin la otra no puede ser. Y es solamente ejemplos para que veamos que todos estamos juntos, que todos estamos también haciendo camino al andar, como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y esto es un poco la gestión documental en la transformación digital. Y bueno, pues dicho todo esto, para situarnos, ahora sí que voy a entrar en la parte de las recomendaciones desde la experiencia, ¿no? Lo que yo he podido destacar como mejores prácticas y no tan buenas prácticas, que las hemos llamado lecciones aprendidas. Y lo primero es darnos cuenta en esta línea de tiempo de que esto no es nuevo, ¿vale? Estamos hablando de que en los años 90 del siglo pasado es donde empiezan las primeras experiencias. Y ya tenemos, bueno, estamos en el 20, ¿no? Tenemos 30 años de experiencia, algo es, y sobre todo en el tiempo de la informática es una barbaridad. A grandes rasgos, entre los primeros 10 años fueron de experiencias, bueno, de por aquí, por allí, muchas cosas, meteduras de pata, bueno, se empezaba por aquí, se iba para atrás, pero ya en el año 2000 entre el año 2000 y el 2010, la primera década del siglo XXI, es donde se empezaron a hacer normas, modelos, implementaciones reales, ¿verdad? Ya había una cierta experiencia y ya de ahí parten toda una normativa internacional, hay una serie de realmente ya cosas que son tangibles, ¿no? Pero quizá después en la década siguiente nos damos cuenta de que la cosa no era tan fácil ni era tan rápida. Y esa es para mí la lectura de esta última década, y por eso llegamos al 2020, donde estamos pudiendo sacar conclusiones, y esas conclusiones son las que quiero compartir. Como ven, no solo experiencia propia mía, sino también experiencia compartida, o sea, no solo es lo que yo he trabajado directamente, sino también todo aquello que he podido leer. Siempre que encuentro que alguien me cuenta una experiencia, trato de estar al día de todo lo que se publica, y por lo tanto hablamos de mejores prácticas, que sería lo que está bien reutilizar o copiar. A mí me da igual que me digan que estoy copiando, si está bien hecho lo que estoy copiando, me parece perfecto copiar en este mundo de la transformación digital, pero también me parece bien saber mucho de qué es lo que es mejor evitar y por lo tanto sean lecciones aprendidas. Lo he enumerado, tenemos 6 buenas prácticas y tenemos 6 lecciones aprendidas. Son de alto nivel, pero yo creo que mi idea es que les hagan reflexionar. Son pequeñas llamadas de atención que les hagan reflexionar.
Yo creo que cada país hay que entender que el entorno, sus restricciones y sus condicionantes son importantísimos para establecer el marco normativo necesario. Y no todos los países son iguales. Es decir, no da buen resultado coger una ley de un país y copiarla. De hecho, en muchos países de Latinoamérica se ha hecho eso con las leyes españolas y yo recibo cada día consultas de qué significa exactamente esto y realmente dices es que se ha trasladado una realidad a un sitio sin más explicación y realmente no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero sí es verdad que hay unas normas y unas buenas prácticas internacionales que nos sirven de punto de referencia. Por eso cuando Pilar me ha presentado y ha dicho sí, efectivamente desde el año 2003 participo activamente en toda la normalización internacional en gestión de documentos y para mí probablemente ha sido una de las cosas que más me ha marcado, ¿no? Entender que compartiendo con otros países, con otras culturas, con otros expertos, nos damos cuenta que todos estamos en el mismo barco. Por lo tanto, esas normas y buenas prácticas internacionales son súper interesantes para aplicar en cada uno de los países, siempre y cuando tengamos en cuenta el entorno, sus restricciones y sus condicionantes. La otra buena práctica para mí es que entender que la gestión documental en la transformación digital de las administraciones públicas no es un tema de un departamento, no es un tema de una organización en exclusiva, de una función, de una institución, porque es algo estratégico y por lo tanto para llevarla a la práctica necesitamos multidisciplinaridad y necesitamos que no se entienda como, este es el negocio, por ejemplo, del Archivo Nacional. No, es el negocio de todos, en los cuales cada uno cumplimos un papel. Y yo creo que esto para mí es muy importante porque cuando se ha entendido la gestión documental como un negocio propio de una institución o de una parte o de una función, que en cada país es una cosa diferente, la cosa no ha prosperado, no ha seguido mucho más para allá, ¿no? Seguimos con la tercera buena práctica, ¿vale? Y es que todo proyecto de transformación digital debería definir unos objetivos estratégicos, una hoja de ruta, que sirva de referencia porque estos procesos son de larga implantación y complicado engranaje. Y por lo tanto, tener esa hoja de ruta, aunque luego la tengamos que cambiar tantas veces como sea necesaria, es como muy importante. Yo he puesto aquí un dibujito que yo uso mucho, ¿verdad? Muy simple, que no paro de utilizar, que es, bueno, hay los procesos documentales, el modelo organizativo, el modelo tecnológico y luego normativas e instrumentos que lo apoyan, ¿verdad? Este dibujito que tenemos aquí arriba. Y por lo tanto, creo que eso es importante, tener esa hoja de ruta, y porque esa hoja de ruta nos permitirá desarrollar más allá que la legislación, la normativa y los instrumentos que seguro que son necesarios para llevar a cabo esa hoja de ruta. Pero si no sabemos a dónde vamos, es muy difícil que ni siquiera escribamos un mapa, ¿verdad? Todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿no? Yo primero tengo que saber a dónde voy, luego voy mirando cómo voy a llegar ahí, es mi hoja de ruta. Y con esa hoja de ruta sé qué es lo que necesito y lo que no necesito. La cuarta buena práctica se trata del análisis, ¿vale? La automatización en general, que es la transformación digital y que incluye la creación de documentos electrónicos, requiere de que estemos analizando los procesos de trabajo, los procedimientos, los trámites en las administraciones públicas. Y por lo tanto, estamos hablando de que este análisis se tiene que hacer antes de que los documentos electrónicos se empiecen a crear. No se hace el análisis cuando los documentos llegan al archivo, se debería hacer el análisis, es la buena práctica la que les estoy compartiendo antes ni siquiera de que se empiecen a crear los documentos. Y por lo tanto es convergente con otras necesidades de análisis. El gran reto, ¿verdad?, es ponerlo en marcha como una actividad habitual en la automatización de procesos. La transformación digital no se va a dar del día a la noche, la transformación digital es algo de pasito a pasito, trámite a trámite, pasito a pasito, procedimiento a procedimiento. Pues como esa actividad habitual en la automatización de cada uno de ellos, deberíamos poner en marcha este análisis documental. La quinta buena práctica, ¿verdad? Los procesos documentales
se deberían integrar en los procesos de negocio. Es lo que mejor resultado da. Es lo que la experiencia nos dice que es lo mejor. ¿Qué significa? Automatizar al máximo la captura de los documentos electrónicos, sus metadatos, en los sistemas, de manera que los creadores de los documentos, los empleados públicos, las personas al servicio de las administraciones públicas que están haciendo su trabajo, están haciendo gestión documental, pero no lo saben, no lo perciben como tal. Aquí, ¿qué nos sucede? Que en esta perspectiva hay muchísimo trabajo en el diseño, pero no en el día a día de la gestión documental, porque trabajamos mucho en el diseño para que esa gestión documental sea lo más automatizada posible. Y por tanto, para mí esto es una buenísima práctica. Y la última, seguro que si me ponía a pensar me salía más de 6, pero bueno, pensaba que una docena, 6 buenas y 6 no tan buenas, era suficiente, ¿verdad? Claro, obviamente tenemos que implantar las herramientas tecnológicas adecuadas y para ello necesitamos entender la arquitectura de información. La arquitectura de información en la cual se va a soportar toda esta administración ya transformada digitalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo lo he puesto ahí en esa palabra, integración, 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 y lo podría poner tantas veces como quieran. No vale que tengamos modelos aislados por cada una de las herramientas o por cada una de las soluciones informáticas que tenemos y que ponemos en marcha. Tenemos que entenderlas todas dentro del mismo engranaje, dentro de esa arquitectura de información. Porque si no, estaremos haciendo modelos aislados que no nos llevan a un objetivo común. Bueno, dicho estas 6 buenas prácticas, y viendo, estoy consultando un poco el tiempo, ¿verdad? Porque quería dejar tiempo para las preguntas, hemos empezado un poquito más tarde. Vamos a ir a las lecciones aprendidas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que yo no recomendaría cuando yo digo lecciones aprendidas? ¿Vale? Imponer la visión y la práctica del entorno papel al nuevo entorno no da buenos resultados. Es decir, la esencia y los objetivos de la gestión documental y el archivo no se pierden en la transformación digital, pero la forma de hacer las cosas cambia tanto, ¿vale? Que hay gente que yo me he encontrado en las administraciones públicas de mi país, cada vez menos, es cierto, porque cada vez vamos avanzando, pero todavía hay gente que cree que hacer administración electrónica es simplemente usar el correo electrónico, tener un escáner, o sea, seguir haciendo las cosas como estábamos haciendo hasta ahora, que yo tengo un escáner, tengo correo electrónico para mandar ese documento a quien quiera, ¿verdad? Y poco más, ¿vale? Y claro, eso no es, ¿vale? Eso lo que estoy haciendo es reproducir el modelo en papel, pero utilizando otras herramientas y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Desgraciadamente nos encontramos en administraciones públicas que pueden creer que están haciendo, que ya se han transformado digitalmente y luego al final lo que nos damos cuenta es que pues a lo mejor aceptan documentos electrónicos que vengan de la ciudadanía en formato electrónico, pero luego para poderlo tramitar tienen que imprimirlo y luego para poderlo archivar no digamos, ¿no? Entonces eso no es transformarse digitalmente. Eso es parecer, pero no hacerlo, ¿no? La segunda lección aprendida es que nunca se deberían permitir caminos alternativos, ¿vale? Y la doble gestión siempre es un problema. Lo pongo ahí abajo resaltado, lo más complicado de gestionar son los entornos híbridos, ¿vale? Por lo tanto, para mí, la lección aprendida es que los procedimientos automatizados, los que ya estén automatizados, no deben permitir nunca producir a la vez documentos en papel, ¿vale? Esto es para mí un aprendizaje que me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, pero creo que es importantísimo. Y la transformación digital es un gran cambio, ¿vale? Y por lo tanto produce una gran resistencia y por lo tanto vamos a tener muchísimas inercias que nos lleven a querer hacer esa doble gestión, ¿vale? Yo vale, sí, lo hago aquí como me dicen, pero por si acaso me guardo el papel en mi cajón, ¿no? Yo creo que aquí un componente de imposición, de cierta imposición, parece necesario. Quizás ahora ha venido el COVID y ya es una imposición que nos viene tan de afuera que ya no hemos tenido que aprender todos, ¿no? Todos muy rápido y de golpe. Pero también hay otra lección aprendida. En cuanto nos metemos en este mundo y profundizamos, empiezan a aparecer casuísticas,
excepcionales, riesgos específicos, la gente se le ocurren las cosas más, las situaciones más excepcionales, pues ahora me equivoqué, ahora me dejé de equivocar, ahora volví a equivocarme, ahora cómo hago, ¿vale? Y realmente si uno se cae en esa trampa, acaba haciendo, gastando mucho esfuerzo en solucionar casos excepcionales. Y lo que se trata es que la mayor parte de las veces cuando nos dicen es que nosotros somos diferentes, todos creemos que somos diferentes. Toda administración pública te va a decir, no, es que nuestro negocio es diferente, no es igual que los de los demás. Te lo dirá la gente que lleva los presupuestos, te lo dirá la gente que lleva salud, te lo dirá la gente que lleva las obras, te lo dirá la gente que supervisa las carreteras. Todo el mundo creemos que nuestro negocio es especial y específico y que tiene unas necesidades especiales. Pero realmente cuando te pones a analizar, la mayor parte no lo son. Y tratar de, bueno, yo le llamo matar moscas a cañonazos, ¿no? O sea, es decir, para poder prever todas las posibles situaciones excepcionales, al final me olvido de lo que tengo que solucionar es el funcionamiento normal de la gestión documental. La cuarta lección aprendida es que los instrumentos y los procesos de gestión documental no son un fin en sí mismos, no se pueden entender como un fin en sí mismos, sino como medios para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, si yo digo hay que tener un cuadro de clasificación o unas tablas de retención, ¿no?, para hacer gestión documental, está bien, son instrumentos que son importantes, pero el objetivo no es tenerlas, el objetivo es que nos sirvan. Y por lo tanto, la idea es que la gestión documental en las administraciones debe contribuir a los fines de la propia administración, no de la gestión documental, sino de la propia administración. Cuando la gestión documental se entiende como algo aislado, ¿vale?, o se percibe por las personas como una carga que está obligada a asumir y por lo tanto no estamos en el mejor de los escenarios. Y por lo tanto la gestión documental al servicio, digamos, de las administraciones es como lo debemos de entender. La quinta lección aprendida es que no se debe dejar nunca la responsabilidad exclusiva en los especialistas de las tecnologías de la información y la comunicación. A veces se ha hecho y ha creado algunos problemas. No nos cabe duda que la tecnología es imprescindible para la transformación digital. Es una de sus piezas angulares y los especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones también, pero no deben ser nunca los responsables exclusivos de la toma de decisiones y de la implantación de las mismas. Por lo tanto, un buen reparto de responsabilidades y un buen equipo multidisciplinar debe ser siempre el objetivo a conseguir. Y por último, ¿verdad? Esto es una carrera de fondo y minusvalorar el tiempo necesario y la gestión del cambio para consolidar un proyecto de gestión documental puede crear falsas expectativas que a la larga son difíciles de gestionar. A veces, casi siempre, diría yo, no nos encajan con los tempos y los recursos disponibles, ¿verdad? Las administraciones dependen de los gobiernos y los gobiernos tienen un tempo que está marcado por las elecciones y la posibilidad de recambio o de cambio en todos los países democráticos. Y a veces eso no encaja con el tiempo que tú necesitas para consolidar un proyecto. Bien, tenemos que convivir con ello, pero debemos ser conscientes de ello y nos debería ayudar a hacer planificaciones realistas porque quien crea que en 4 años hace la transformación digital de las administraciones públicas está desde el inicio totalmente equivocado. Y es mejor gestionar bien esas expectativas, evidentemente ir por pasos, evidentemente ir dando resultados, pero no prometer lo que no podemos hacer, ¿no? Y yo creo que eso es una lección aprendida también importante en la que hemos aprendido todos a la vez y teniendo esto consciente se consiguen mejores resultados. Parece que es una contradicción, pero cuando lo tienes en cuenta se consiguen mejores resultados. Bueno, yo hasta aquí lo que les quería compartir. Estoy absolutamente segura de que con la experiencia de todos y cada uno de ustedes podríamos añadir a esos 6 buenas prácticas y 6 lecciones aprendidas, algunas más, y estoy a su disposición para esas preguntas. Bien, muchas gracias Carlota por esta completa presentación.
Tenemos una pregunta que nos hace Octavio Espinosa, que nos pregunta qué recomendaciones podría sugerir respecto a la interoperabilidad de los servicios públicos, en especial aquellos que concentran mucha información y que por lo tanto soportan la transformación digital del Estado. Otras preguntas pueden también ir poniéndolas en el chat. Muchas gracias. Bueno, es como la pregunta del $1.000.000, ¿no? Si yo la pudiera contestar aquí en 4 minutos, no sé si estaría aquí hablando con ustedes, pero claro, la interoperabilidad es una clave, pero la interoperabilidad se construye, ¿no? O sea, la interoperabilidad se construye de una manera a veces un poco incomprendida, ¿no? O sea, es decir, para llegar a interoperar determinada la información que las administraciones públicas deben compartir, hay todo un trabajo oscuro atrás, ¿no? Debajo, nada bonito, nada, digamos, que se pueda mostrar, y luego de repente un día, ¿verdad? Tenemos una interoperabilidad que la gente se sorprende, pero que parece que es todo tan fácil, porque el truco está en que sea todo muy fácil, parezca todo muy fácil, pero para que eso haya sido fácil hay atrás una cantidad de trabajo tremenda, ¿no? Yo lo digo, por ejemplo, en España en este momento hay ya entendidos como servicios de interoperabilidad la posibilidad. Fíjense que hace, creo que 15 años tuvimos una ley que dijo que nadie, o sea, ninguna administración pública podía pedir a un ciudadano algo que ya estuviese en el poder de la administración, ¿vale? Esto ha sido absolutamente incumplido reiteradamente, ¿no? O sea, cada vez que yo iba a hacer un trámite relacionado con cualquier cosa, me pedían, por ejemplo, el certificado de empadronamiento en mi ciudad, ¿no? Esto no era, la ley decía que no, la ley decía que eso no me lo podían pedir, puesto que la propia administración ya sabe dónde estoy, porque mi registro está en manos de la administración. Bueno, eso hoy en día ya tenemos un servicio de interoperabilidad. Hoy sí ya es verdad. Es verdad que no te lo pueden volver a pedir, tu certificado de empadronamiento, porque hay una manera de que las administraciones públicas consulten esos registros y ya sepan que tú estás empadronado en tal ciudad o en tal otra. Han tenido que pasar 15 años, ¿no? Desde que alguien lo puso en una ley hasta que es una realidad. Y hoy en día es una realidad, este ejemplo que estoy poniendo es una realidad que faltan algunas partes, algunas regiones, porque no todos los registros de todos los ayuntamientos, de todas las municipalidades están disponibles, pero al menos las más grandes, ¿no? Al menos las más grandes. Y cuando lo haces es tan fácil, ¿no? Que parece que cómo no lo hicieron antes, ¿vale? Pues detrás ha habido un trabajo enorme de buscar esa interoperabilidad. No sé si estoy contestando mucho la pregunta, pero es que no se me ocurre qué mucho más contar, porque lo único que para interoperar, ¿qué servicios de interoperar? Hay que trabajar y ponerse de acuerdo en esos cuestiones básicas, ¿no? O sea, es decir, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las cuestiones básicas. Si un documento electrónico, ¿qué tiene? ¿Vale? Un documento electrónico que tiene. Y tenemos interoperabilidad tecnológica e interoperabilidad semántica. Es decir, si yo le voy a poner unos metadatos o voy a utilizar información que quiero compartir contigo, nos tenemos que poner de acuerdo antes en cómo vamos a hacer esa información, qué significa esa información, cómo la vamos a hacer. Por el simple hecho de que tú pongas primero los apellidos y después el nombre, y yo ponga primero el nombre y después los apellidos, ya no estamos interoperando, porque no estamos utilizando la misma estructura de información. Muchas gracias, Carlota. Hay otra pregunta de Matías que nos dice, los proyectos, incluidos los de transformación digital, necesitan validarse con el seguimiento de indicadores de gestión. En este caso, ¿cuáles serían los indicadores de gestión clave o lo que habría que darle seguimiento antes y después de una implementación? Bueno, yo creo que también eso, bueno, aquí me haría millonaria si cobro $1.000.000 por cada pregunta, porque son preguntas de $1.000.000. Pero, a ver, yo creo que son indicadores de sentido común. Yo creo que el indicador más importante del éxito de una transformación digital es la cantidad de ciudadanos que lo están usando ese servicio. Y eso es lo que te hace rectificar o no. Nosotros en España, la primera oleada, digamos, de nuestra administración, quizá quisimos ser demasiado prescriptivos, por ejemplo, y montábamos servicios
o procedimientos automatizados que habían costado mucho dinero, ¿verdad? Y que eran muy seguros, eran súper seguros, eran fantásticos, estupendos. Y resulta que los ciudadanos pues, no lo utilizaban porque era demasiado complicados para ellos, ¿no? Yo siempre cuento, yo tenía una madre que era una señora mayor muy avanzada, pero cuando le salía lo de, trataba de, y consultaba su banco por internet y todas las cosas, intentaba hacer sus trámites por internet, pues claro, cuando le parecía un mensaje que decía no tiene usted la versión de Java disponible, pues eso ya no era para ella, digamos, aceptable, ¿no? Entonces eso se fue aprendiendo con el tiempo. Por lo tanto, para mí el indicador principal es las veces que la ciudadanía está usando los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Luego podemos hacer otros muchos indicadores y podemos meter en esos indicadores de gestión documental. ¿Cuántos expedientes electrónicos se terminan en el año? ¿Cuántos documentos electrónicos se están intercambiando entre administraciones? Podemos meter muchos, pero el básico, el principal, es lo que estamos haciendo, ¿lo está usando alguien? Creo que es... Tenemos varias preguntas más. Amaya Fraile nos pregunta, pide si podrías ahondar más en cómo incluir la gestión documental en el propio negocio de cada institución. Cómo hacer ver a los funcionarios que esto no es una carga adicional. Bueno, porque es que no es hacer ver a los funcionarios que no es una carga adicional, es que no sea una carga adicional. O sea, no es hacer ver, es que no lo sea, ¿vale? Yo siempre digo que cuando yo, y esto se hace con análisis, ¿vale? Y yo creo que ahí sí que hay una confluencia de todo el mundo que es en este punto. Es decir, lo que hay que hacer es que el funcionario haga su trabajo, ¿vale? Si, por ejemplo, ese funcionario tiene que hacer un expediente de un trámite cualquiera, ¿no? Ese funcionario le va a poner un nombre a ese trámite, ¿verdad? Ese expediente tiene un nombre, ¿vale? Pues es que eso es el metadato que se llama nombre de expediente, pero el funcionario no tiene que saber que es ese metadato que vamos a usar en gestión documental para guardar el expediente. Y a lo mejor ni siquiera lo tiene que poner él, sino que a lo mejor hay cosas que podemos tomar, ¿verdad? En la fecha en que se está creando el documento, pero si tenemos la fecha del sistema, la fecha, la hora, ¿verdad? Al momento en que firma, pues si ya la firma tiene una fecha y una hora, ¿por qué le hacemos escribir otra vez la fecha del documento? Son cosas que no es hacer ver a los funcionarios que no es un trabajo extra, es que realmente montar los sistemas de manera que no sea un trabajo extra, con la máxima automatización posible, y la tecnología hoy en día nos lo permite. Tenemos que tener claro a dónde queremos ir y se trata de capturar los documentos de manera automatizada sin tener que obligar a hacer nada que un funcionario distinga como esto tengo que hacerlo además de hacer mi trabajo. Yo siempre digo eso de cuando yo en alguna implementación he oído a alguien, cualquier persona, que diga, no, si además encima de trabajar, ahora además quieren que hagamos esto, digo, ya vamos mal, ¿vale? No, es que trabajando hago lo que necesitamos para hacer esa gestión documental, para guardar esos documentos todo el tiempo que sean necesarios. Muchas gracias. También Hernán Cabrera nos pregunta si podrías dar algunas recomendaciones o foco para lograr llevar e instalar el mensaje estratégico en el nivel estratégico sobre la gestión documental en forma efectiva, sobre todo cuando el foco en general está en la gestión documental electrónica, que es la necesidad urgente. Bueno, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? O sea, hoy por hoy, ¿verdad? Nadie, no es políticamente correcto el que diga, no, a mí no me importa la información, yo hago los trámites, hago todo y luego si no lo puedo encontrar otra vez, no pasa nada, no es verdad, ¿vale? Nosotros, las administraciones públicas tienen la obligación de rendir cuentas y esa obligación de rendir cuentas no se puede hacer si no tengo algo que la soporte, y ese algo que la soporte son los documentos electrónicos. Por lo tanto, gestionar eso es gestionar algo que estratégicamente es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque
porque necesito dar cuenta de las decisiones que he tomado y de lo que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo a una colega sueca que en alguna de las reuniones internacionales decía, no, si aquí lo que viene es que haya un pequeño escándalo. Y si no tenéis el escándalo nacional, a lo mejor hay que inventárselo, ¿no? Él lo decía un poco en broma, pero en Suecia habían tenido un escándalo que era que no tenían una construcción, un proyecto enorme de construcción de un aeropuerto, que se habían gastado muchos millones de coronas suecas en ese caso, que eran la moneda suya, y cuando fueron a rendir cuentas, pues no aparecían los documentos de ese proyecto, ni de por qué se había cancelado, ni de por qué no se había llegado a tiempo, y se montó un escándalo nacional importante, ¿no? Yo creo que esa visión estratégica es importante, ¿no? Es decir, nosotros no hacemos gestión documental porque sí, sino porque las administraciones públicas necesitan rendir cuentas y necesitan rendir cuentas, y la única manera que nos hemos inventado hasta ahora es guardar la información que respalda que esas actividades se llevaron a cabo, esas decisiones se tomaron, ¿no? No se puede concebir la idea de que digas, no, es que yo es que no guardo información de lo que hice. Bueno, no es aceptable, ¿no? Y esa es la parte estratégica que hay que saber manejar o convencer. Muchas gracias. Nos quedan 2 preguntas y con eso cerramos. La primera es de Nelson, que te pregunta qué sugieres para cambiar el escenario desde distintos puntos de vista, y menciona insuficiente presupuesto y recursos, falta de apoyo ejecutivo, experiencias y habilidades inadecuadas, tecnologías que no pueden funcionar a la velocidad de los negocios, y privacidad de datos y seguridad de la información. Parece otra pregunta de $1.000.000. Bueno, esa de 5 millones, tiene cinco puntos, cada uno de $1.000.000. Bueno, cada uno tiene que jugar a las cartas con la baraja que te dan, ¿no? O sea, es decir, ojalá pudiésemos elegir, pero lo que estoy segura es que no se puede, o sea, que todo eso tiene que ser a la vez. O sea, aunque yo haga un proyecto pequeñito, para el que consiga proyecto, necesito tener todas esas dimensiones. No puedo coger todos los recursos y decir, solamente me voy a dedicar a fomentar las habilidades, ¿no?, de los funcionarios, por ejemplo, ¿no?, que sería uno de los puntos que se ha mencionado en la pregunta. Claro que es importante, pero qué frustración sería si tenemos a gente súper bien formada y no tienen ni herramientas, ni instrumentos, ni las pueden aplicar sus conocimientos. O sea, no tiene sentido. Por lo tanto, para mí, todas las dimensiones tienen que ir a la vez, ¿vale? Y cada uno, sé que no es fácil, a veces no hay fáciles, a veces no hay recursos, pero tenemos que buscar, digamos, las oportunidades que se dan, ¿no? Porque convertir, digamos, estos retos en oportunidades. Claro, todos estamos muy fastidiados con esto que está pasando de la pandemia, pero yo trato todos los días de levantarme y decir, esto me está dando nuevas oportunidades, ¿no? O sea, esto me da nuevas oportunidades. A mí me llaman todos los días mis clientes, la gente está haciendo cosas que antes se resistía a hacer, ¿no? O sea, es decir, utilizando sus firmas electrónicas desde su casa, porque no pueden salir de su casa, eh, intercambiándose documentos. Las administraciones públicas, al menos en España, han tenido que seguir funcionando. Sí, efectivamente hemos tenido un cierto parón, pero realmente ha sido bastante ejemplar como todo ha seguido funcionando. Prácticamente solo hemos tenido 15 días, digamos, de retraso en todo, porque el país tiene que seguir funcionando y todos hemos estado en nuestra casa. Y gente que antes era absolutamente reticente, pues ahora lo es. Y directivos que antes no le daban importancia a ciertos proyectos empiezan a dársela, ¿no? Que sí, que vamos a pasarlo mal con los recursos económicos, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero a lo mejor yo no tengo la varita de cristal o la varita de la maga, ¿no?, para saber cómo se va a hacer. Pero lo que sí estoy segura es que por lo poco que consigamos tenemos que ir caminando en todas esas dimensiones. Creo que 5 había mencionado a la vez, ¿no? O sea, realmente no podemos priorizar una sobre otra. Muchas gracias. Y la última pregunta, Octavio Espinosa, dice, ¿qué desafíos ha visto como los más relevantes a abordar respecto de la seguridad de la gestión documental digital en las instituciones públicas? Bueno, digamos que nosotros el desafío más grande que tenemos en este momento es que, bueno, no solo nosotros en España, sino en Europa en general,
tenemos un poco de locura con lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿vale? Y esto es como, bueno, no sé si es como una enfermedad que hay que pasar también, hay que inmunizarse, ahora que estamos de moda con estos términos, pero hemos llevado a un extremo muy grande, muy grande, muy grande la protección de datos personales y a veces nos está costando muchísimo trabajo conjugar transparencia con protección de datos personales, con gestión documental, con autenticidad de los documentos, ¿verdad? Y lo digo porque quizá me ha pillado en un momento sensible, porque ayer tuve una consulta que me dejó absolutamente cao, ¿no? De que había gente que quería, que estaba utilizando la firma electrónica como funcionario público, ¿no? Pero no quería que en la firma apareciese su número de DNI, de Documento Nacional de Identidad. Es Dios mío, ¿no? Entonces depende desde qué punto de vista lo veas, pues ese es un problema de seguridad, es un problema de protección de datos, es un problema de qué hacemos ahora con la gestión documental. No tengo la solución, ¿eh? O sea, solamente lo comento porque es un problema, depende de qué punto de vista lo veas, pues tenemos un problema. Para nosotros ahora mismo esa seguridad, o sea, pues con respecto a la seguridad, que era el punto que me estaba preguntando, creo que tenemos que poner, cada uno todavía nos queda un tiempo para saber exactamente qué es la seguridad, porque yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el equilibrio en las cosas que sean lo suficientemente seguras y que al mismo tiempo sean lo suficientemente fáciles, porque los expertos en seguridad dicen lo más fácil de todo, ¿verdad? Lo más seguro de todo es meter toda la información en un búnker y que no entre y no salga nunca. No, así no se va a perder. Pero eso no es lo que queremos. No. Entonces, encontrar ese equilibrio nos está costando. Bien. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias, Carlota, por toda la presentación, por responder las inquietudes de la audiencia. Gracias también a todos quienes nos han acompañado en esta hora y un poquito más que nos hemos pasado unos minutitos. Esperamos que haya sido un aporte para todas las instituciones que están acá representadas y para nosotros como proyecto de modernización del Archivo Nacional, apoyados por la Secretaría de Modernización, es un placer poder contar contigo en esta instancia. Muchas gracias a todos y nos veremos a lo mejor en una próxima oportunidad.